Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Una verdadera polémica ha generado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional que durante 2 meses afectó al país. Se trata de varias recomendaciones que hace la CIDH al gobierno colombiano que generaron la respuesta en las últimas horas del presidente Iván Duque. Miren lo que dijo el jefe de Estado de los colombianos. Durante la celebración de los 70 años del Comando General de las Fuerzas Militares, el presidente Iván Duque defendió las actuaciones de la fuerza pública en la jornada de protestas, cuestionadas por la CIDH. Y mucho menos se puede decir que a una actitud pacífica existen respuestas violentas de parte del Estado. Cuando se presentan actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo urbano de baja intensidad, actúa la legalidad. Desde este escenario, reiteró que la Policía Nacional no será separada del Ministerio de Defensa porque es un debate que ya se ha dado y explicado en el país. Pretender sencillamente que sea una separación a partir de impresiones preliminares la que guíe los derroteros de la institución es algo que no tiene asidero. Los debates en democracia, bienvenidos. Para Duque no se puede relativizar llamando los bloqueos como cortes de ruta y señaló que al informe le hizo falta defender los derechos de todos por igual, incluidos los de los uniformados víctimas durante las protestas. Qué importante sería que en las reflexiones también de los derechos humanos se hiciera más hincapié y más precisión en las violaciones flagrantes derivadas de actos de violencia, vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad. Y también, qué bueno fuera que en la reflexión de esos derechos humanos se pudiera mostrar con claridad que los bloqueos han sido una demostración de la vileza que pueden tener algunos para cercenar y limitar los derechos de los demás. Para policías y militares retirados, el informe de la CIDH no responde a la situación del país. La fuerza pública ha actuado dentro de los rigores de la ley y si excedieron la ley son investigados. Pero creo que el informe no obedece a una realidad que estamos viendo todos los colombianos aquí en Colombia. Considero que la comisión no alcanzó a profundizar sobre las causas y los efectos de este mal llamado paro, y el informe es muy superficial y bastante sesgado. Por su parte, los gremios económicos lo califican de sesgado. Es increíble que se desconozca en el informe el derecho de terceros, y es increíble que se le dé reconocimiento a las posibilidades de bloquear y pasar por encima de los colombianos que quieren trabajar, que quieren vivir, que quieren alimentarse, que quieren salud. Consideramos que es un informe lamentablemente sesgado y parcializado. Según el gobierno, estas recomendaciones no son vinculantes. La pregunta que ahora surge es si esas recomendaciones, varias de las cuales no son aceptadas por el gobierno, son o no de obligatorio cumplimiento por parte del Estado colombiano. Esto dicen algunos expertos. Las recomendaciones de la CIDH se convirtieron en un motivo de polémica, no solo por su contenido, sino por la obligatoriedad o no que recae en Colombia para acatarlas. Las recomendaciones de la CIDH no son obligatorias, lo ha dicho la misma Corte Interamericana de Derechos, lo ha reiterado nuestra Corte Constitucional. No se trata de algo que se le esté imponiendo al Estado colombiano, pero eso no quiere decir que el Estado colombiano pueda omitirlo. Y hay que, además, recordar a la gente que ya ha habido alertas tempranas por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según estos expertos, estas recomendaciones pueden influir sobre todo en la imagen política del país a nivel internacional. En términos legales no podría pasar nada internacionalmente, pero en términos políticos Colombia se aísla, Colombia pierde respetabilidad y legitimidad como un Estado comprometido con los derechos humanos y lo más grave, adopta una retórica que es típica de los regímenes autoritarios. Entonces digamos que es muy riesgoso. Observar o tener en cuenta estas recomendaciones pueden ayudar a que el Estado
cumpla de esta manera sus obligaciones internacionales, concretamente frente a la Carta, pero sobre todo frente a la Convención Americana. El Centro de Investigación de Justicia señala que Colombia es parte de este mecanismo y por tanto debe tener en cuenta las 40 recomendaciones. El gobierno debe aprovechar esta oportunidad para abrir la vía del diálogo y de la concertación, que es lo que nos va a permitir salir de esta crisis. Nosotros, como de justicia y desde la sociedad civil, hacemos un llamado para que el Estado acate las recomendaciones de la CIDH. Hay juristas que consideran que sería jurídicamente relevante si se producen demandas contra el Estado por los hechos motivo del estudio de la CIDH. Es algo que va a tener mucho peso en la Corte Interamericana si se llega ya por las probables denuncias que coloquen personas por excesos o abusos de la fuerza pública y por violación a derechos. Siempre que se hayan evacuado internamente en Colombia los procesos judiciales y estos no hayan prosperado debidamente. Pero además de las implicaciones que puede traer no acatar las recomendaciones, Mauricio Jaramillo también se refirió al contenido de las mismas y a la polémica suscitada, sobre todo en el tema de los bloqueos, donde se refiere a las acciones que debe realizar el Estado y que fueron cuestionadas por el presidente Duque. La comisión le habla al Estado colombiano, la comisión no le va a hablar a los manifestantes, porque quien es responsable ante la comisión de manera legal y de manera legítima es el Estado colombiano. Para los expertos, con estas recomendaciones, Colombia queda en el ojo de la comunidad internacional y de los múltiples observadores de derechos humanos. Pues ese es nuestro tema de hoy, el duro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el papel de la fuerza pública durante las marchas, protestas y disturbios ocurridos durante el paro. Por eso hemos invitado al analista de Blue Radio, Héctor Riveros, y al abogado y analista político Hernán Cadavid. Héctor, bienvenido. Marta, muy buenas noches y muy buenas noches a la audiencia. Doctor Cadavid, bienvenido también a Sala de Prensa. Marta, muchas gracias por tu invitación y una muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias a los dos por acompañarnos en este espacio. Ahora, Héctor, comienzo por usted. Yo le pregunto, ¿qué opina del informe? No, el informe era bastante previsible, no creo que haya especialmente nada nuevo. La comisión verificó unos hechos que los colombianos sabíamos que ocurrieron y que desgraciadamente incluso siguen ocurriendo, y es que pues en el marco de la protesta social que se desató el 28 de abril, los agentes del Estado, la policía, desafortunadamente han reaccionado en algunos casos, y bastantes, sin observar las reglas que le definen los límites del uso de la fuerza. Y eso ha hecho que haya una desproporción en el uso de la fuerza, que se haya causado muertes injustificadas por las cuales agentes del Estado van a tener que responder, y un largo etcétera de violación de derechos humanos que ya conocíamos los colombianos y que la comisión lo que hizo fue resumirlos en 48 páginas. Ahora le hago la misma pregunta al doctor Cadavid. ¿Cuál es esa lectura que usted hace de este informe? Bueno, coincido con el analista Héctor Riveros en el sentido de que era previsible lo que íbamos a encontrar. Pero yo me refiero a esa previsibilidad en el sentido de sabíamos que la Comisión Interamericana traía una predisposición frente a los hechos que estaban ocurriendo en Colombia. Claro que son innegables las situaciones que se han presentado, pero también es evidente que después de uno leer las 41 páginas del informe y sus recomendaciones, uno puede resumir varias cosas. Primero, que hay una gran parcialidad en el informe. Segundo, legitima conductas tan graves como por ejemplo la de los bloqueos, que quiero decir, no es una apreciación subjetiva de que nos guste o no los bloqueos, es que la misma Constitución dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a la libre locomoción, que la ley penal, además analizada por la Corte Constitucional, declarada exequible, dijo que los bloqueos son un delito. Entonces, en un concepto, la Comisión Interamericana, entre otras muchas aristas muy parciales, en contra del Estado colombiano, del gobierno colombiano y de la fuerza pública, termina tratando de validar una situación o una forma de manifestación que tanto perjuicio causó a los colombianos. Como ciudadano deja un gran sinsabor y creo que hay una extralimitación
en el contenido de las recomendaciones que le hace a Colombia, como por ejemplo tratar de definirle decisiones de gobierno que nada tiene que hacer la comisión. Héctor, ¿usted cree que el informe es sesgado? No, como digo, yo creo que el informe lo que hizo fue reconocer una serie de hechos que habían ocurrido en Colombia. Y aquí, digamos, no se trata de imparcialidad, porque entre otras cosas, y es que me parece que hay un error en la interpretación no solamente del doctor Hernán, sino de mucha gente que ve esto como si fueran dos partes, como si estuviéramos en el conflicto armado y hubiera el Estado de una parte y un grupo insurgente por otra, y entonces por eso hablan de parte y contraparte. No, la protesta social no es un capítulo del derecho internacional humanitario ni del conflicto armado. Es un problema, primero, de ejercicio de unos derechos, y segundo, si hay abuso del ejercicio de esos derechos, como en efecto ha habido durante estas semanas y muy graves, pues es un problema de orden público interno. Entonces, por eso, digamos, me parece que no es muy correcto ver que es que hay una parte y otra parte y entonces ellos están de esta parte. No, ellos están de qué es lo que hay que hacer para atender y eventualmente contener una protesta social. Digo para atender porque una protesta social primero se garantiza y después, si llega a haber, insisto, como en efecto ha habido en estos y muy graves abusos del derecho, pues hay unas maneras de responder a esos abusos del derecho. Hay unas maneras legales de responder. Hay un uso legítimo de la fuerza del Estado que tiene que ser necesario, proporcional, que tiene que distinguir entre quienes están usando la violencia y quienes no la están usando, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que verificó la comisión. Entonces, pues eso es lo que pasó. Por ejemplo, mire, el primer caso, la primera muerte desgraciada de las 2 decenas que tal vez hubo en manos de agentes del Estado en estas semanas, ocurrió en Cali y ocurrió de la siguiente manera. Un joven, en el marco de estas protestas, en un barrio que se llama Mariano Ramos de Cali, bajaba corriendo por una calle, llegó a un cruce donde había un policía montado en una moto, pues digamos como pendiente de la situación, y ese joven que bajó corriendo le tiró una patada voladora que le pegó aquí al policía que estaba en su moto. El policía logró mantener la estabilidad, no se cayó. El joven que le pegó la patada aquí se cayó un poquito en ese momento y salió corriendo pues para escaparse. Ese claro que es un hecho violento, eso no es una manifestación de protesta pacífica, pero eso no le da derecho al policía a hacer lo que hizo, que es matarlo. El policía sacó una pistola, le pegó 2 tiros en la cabeza y según lo documentó la fiscalía después, salió corriendo a donde el muchacho cayó ya herido con los tiros en la cabeza y estando en el piso le pegó 2 tiros más. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Fiscalía General de la Nación. Ese es el primer muerto de las decenas que hubo durante estas semanas. Entonces, ahí hay un uso claramente pues injustificado, desproporcionado, innecesario, la vida del policía no estaba en peligro, etcétera. Y por supuesto que la Comisión Interamericana, la Fiscalía General de la Nación, cualquier juez que evalúe esos hechos, pues los tiene que condenar y condenar al responsable y pedirle al Estado que repare los daños que se causaron con esa conducta. Bueno, vamos por partes, caballero. Ahorita la CIDH, dentro de una de las recomendaciones, es la propuesta de una comisión de seguimiento. Es un hecho que no acepta el gobierno. Señor Cadavid, ¿usted cómo ve ese punto? Bueno, para respondérselo muy concretamente, y no voy a evadir la pregunta, pero quisiera referirme a lo que estaba diciendo don Héctor muy respetuosamente. Claro, por supuesto que hubo hechos desproporcionados por parte de miembros de fuerza pública, sin olvidar que dentro de una convocatoria de manifestación o protesta pacífica se vieron hechos como la de la muerte también de civiles por parte de manifestantes, pero también de miembros de la fuerza pública, con, digamos, conductas de tortura de por medio. Yo creo que eso merece un reproche de todo el país, tanto lo uno como lo otro, para no caer en que lo de unos es bueno y lo de los otros no tanto, o lo de los otros es malo. Entonces, ahí es donde nosotros sentimos que a ese informe de la comisión
si bien no es un dictamen judicial ni una sentencia, pero sí tiene que garantizar una imparcialidad. Ahora, el Estado colombiano, en este caso representado por supuesto por el gobierno colombiano, tiene la facultad de decir si considera que se deba implementar esa misión de verificación o de seguimiento más bien a las recomendaciones. Lo primero que hay que decir es que esas recomendaciones, si bien son importantes tenerlas en cuenta, algunas, todas, dependiendo del punto de vista de cada quien, es muy necesario decir que no son vinculantes, no son de obligatorio cumplimiento. Luego, si no son de obligatorio cumplimiento, no puede haber un reproche al Estado colombiano y tratarlo como un paria internacional porque no acoge lo que no es vinculante. A ver, el gobierno colombiano es el responsable de la política del orden público. Él definirá en su concepto si la policía debe estar en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio de Interior. Que no le haga caso a la comisión entonces lo convierte en un Estado mal visto en el exterior. Yo creo que eso es lo que menos tiene que interesar. Protección de los derechos humanos sí, pero la protección de todos, de todas las personas, de todos los derechos humanos y no de sectores, que es lo que aquí pareciera. Termino con este segmento. Hubo una gran queja reiterada por parte de muchas personas que pretendieron hablarle a la Comisión Interamericana y no los atendieron. Personas que presentaron quejas y dijeron ellos solo estaban esperando obtener versiones que favorecieran a su identidad ideológica, que es claro que es así, y no querían tanto escuchar otras versiones. Entonces yo sí creo que hay ahí un reproche que hacer desde el punto de vista ciudadano. Por supuesto que se respeta a la Comisión Interamericana como una instancia del sistema, pero también está en la facultad del gobierno nacional y de la ciudadanía decir estamos o no de acuerdo con ese informe. Héctor, y para usted, esa comisión de seguimiento, ¿qué opinión le merece? Bueno, para empezar, el informe no dice que se haga una comisión de seguimiento en Colombia. Lo que anuncia es que ellos van a estar vigilantes. Eso es lo que dice el informe. El informe dice que se creará una comisión de seguimiento, no recomienda que se cree una comisión de seguimiento. Creo que haya habido un equívoco en la interpretación de lo que ordenó. Y pues sí, hay unas recomendaciones que entre otras cosas coinciden muchas de ellas con unas órdenes que dio la Corte Suprema de Justicia de Colombia, no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en el mes de septiembre del año 2020, es decir, hace solo 8 meses, expidió una sentencia en la que dio una serie de parámetros con base en los cuales el Estado debería actuar en el marco de la protesta social. Y en esas recomendaciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay varias coincidencias con las de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que ya son obligatorias para el Estado colombiano porque son una orden judicial nada menos que del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria de Colombia. Y hay otras que son reglas nacionales e internacionales y casi que de sentido común. Recomendación número 1, no usar desproporcionadamente la fuerza. Pues yo no sé si es que el gobierno colombiano se aparta de esa decisión y hay un porcentaje de la sociedad colombiana que cree que no, que está bien que la fuerza se utilice desproporcionada e innecesariamente contra unos sectores de la población que incluso pueden estar cometiendo delitos. Es que yo insisto, por eso puse el ejemplo hace un momentico de una manifestación, de una actuación que uno no puede enmarcar dentro de la protesta pacífica. Pegarle a un policía no es parte de la protesta pacífica, pero es que, entre otras cosas, las reglas son para actuar cuando la protesta deja de ser pacífica, que es cómo debe reaccionar el Estado cuando la protesta deja de ser pacífica. Y entonces, unas normas son esas reglas, como actuar proporcionalmente, y hay otras, como por ejemplo una que generó mucha discusión, y seguramente ahora hablaremos de ella, que es la que dice, mire, no todos los bloqueos son ilegales
y usted no puede declarar todos los bloqueos ilegales porque la protesta incorpora la posibilidad de que se generen unos problemas, unas afectaciones a terceros, y esas afectaciones a terceros pueden constituirse en cortes de rutas, como por ejemplo las manifestaciones que se hacen permanentemente en el mundo entero por las calles de las ciudades, y pues se corta la ruta, deja uno de poder pasar por la carrera séptima de Bogotá durante 3, 4 horas, el número que sea, mientras está dándose la protesta. Esa no es un delito, pero la misma Comisión Interamericana dice y condena en el numeral 154, que me parece que el doctor Hernán no ha visto completamente, en el numeral 154 del informe, la Comisión rechaza y condena aquellos cortes de ruta que evidentemente son un abuso del derecho a la protesta y que le ponen afectaciones no razonables y desproporcionadas a las personas que no están participando en la protesta. Eso está condenado expresamente en el informe de la Comisión, como no podría ser de otra manera, porque claro que eso es un abuso del derecho. Y una cosita adicional: esos abusos del derecho es el Estado colombiano el que está en la obligación de evitarlos y de sancionarlos si llegara a ocurrir. Todo el mundo dice, ¿por qué la comisión no dijo que había que castigar a las personas que cometieron un delito? Pues porque es que es obvio, y eso lo tiene que hacer es la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación es la que tiene que verificar si hay unos delitos, llevarlo donde un juez, y un juez decidirá si hubo los delitos o no y quiénes son los responsables. Pues precisamente sobre esos cortes de ruta, pues la CIDH advirtió que pues no se pueden prohibir en su totalidad. Su opinión, señor Cadavid. Bueno, a mí me parece que definir concretamente, como lo dice el doctor Riveros, cuáles son los cortes que afectan y cuáles no. Él dice el de unas horas, pero entonces si yo repito esa conducta sistemáticamente, como puede venir ocurriendo o ha ocurrido allá en la ciudad de Bogotá, entonces termina afectando o no a la ciudadanía. Es un corte, como lo llaman eso, que no es más que un bloqueo que afecta o no a la ciudadanía. ¿Quién dice cuántas son las horas o los días que empieza a convertirse o no en delito? Yo tengo una visión completamente distinta al respecto. Y hay que decirlo, no porque sea nomás un criterio o nada más un criterio mío. La misma Constitución, lo mencionaba ahorita al inicio, dice que a los colombianos se les debe garantizar el libre derecho de locomoción. Doctor Riveros, usted lo sabe. Y es así. ¿Quién relativiza cuál es la pertinencia, la capacidad, la cantidad de horas que deba tener o no una vía bloqueada? Quiero insistir en eso. Pero además la afectación que se causó durante las jornadas de manifestaciones violentas, muchas de ellas, hay que decirlo así. Pues entonces, usted lo ha dicho, la Fiscalía tendría que actuar, por supuesto. En mi caso presenté, por ejemplo, la denuncia penal contra los miembros del Comité del Paro, porque ellos fueron los incitadores en gran parte del mecanismo de los bloqueos como método o medio de negociación. Luego, entonces, quiero insistir en esto. Todos los días, ciudades como las de Cali, últimamente Bogotá, especialmente, vienen sufriendo unas afectaciones, y lo que se nos dice entonces es que hay que tolerar cuando cada persona quiera atravesarse en la séptima 4 o 5 horas y frenar la ciudad. ¿Tiene que actuar el Estado sí o no? Tiene que actuar. Pero lo que está derivándose de este informe, lo que está derivándose de estas interpretaciones, es que le estamos diciendo a todos esos manifestantes, venga que tenemos unos permisos para actuar entre tanto y tanto tiempo y ahí no nos va a pasar nada. Yo no creo. La movilidad, la tranquilidad y la vida y la cotidianidad de las personas no se puede afectar caprichosamente, y el Estado tiene que intervenir como tiene que intervenir, protegiendo el principio de proporcionalidad, por supuesto, protegiendo los derechos humanos, nadie lo discute, pero esa relativización de que unas horas sí o unos días sí, eso sí no estoy de acuerdo. Héctor, el informe insiste o pone de nuevo sobre la mesa una reforma de la Policía Nacional. ¿Debería pertenecer al Ministerio del Interior y no al de Defensa?
Discusión vieja en Colombia, larga, porque además es extraño que las policías de cualquier país del mundo forme parte del Ministerio de la Defensa y esté dentro de la misma estructura y organización de las fuerzas militares. Eso no existe prácticamente en ningún otro país distinto a Colombia. Las policías todas pertenecen a los ministerios, digamos, más civiles, llamémoslos de esa manera, o incluso a los gobiernos locales. Las policías son de lo que sería el equivalente aquí a los departamentos o incluso en algunos casos a los municipios y dependen de los alcaldes o de los gobernadores. Así es en casi todas partes del mundo. En Colombia hay un diseño institucional extraño derivado del conflicto, derivado de dos cosas, del conflicto armado y de la violencia política que vivimos los colombianos a mediados del siglo XX, que fue una violencia horrenda, de la cual hay poca memoria porque a diferencia de este conflicto no había justicia transicional ni comisiones de la verdad, y entonces pues todas las matanzas y todo el desplazamiento que hubo en los años 50 del siglo pasado en Colombia no quedó muy documentado, pero eso llevó a que Colombia tomara una decisión correcta, en mi opinión. Y es que dos decisiones. Una, que la policía fuera nacional y no local, que no dependiera de los alcaldes o de los gobernadores. Y dos, que perteneciera al Ministerio de Defensa. Y yo digo, esa decisión en ese momento era correcta. Y durante décadas ha sido relativamente buena, yo creo que correcta, pero lo que sí creo es que los colombianos debemos discutir un rediseño institucional del sector defensa para pensar en que no podemos seguir actuando como si viviéramos en un conflicto armado, que es parte de los problemas. Parte de los problemas es ese que refleja el doctor Cadavid en sus intervenciones, y es que ve que unas personas que protestan son guerrilleros y son enemigos, y entonces hay que usar la fuerza del Estado y tal. No, son unos ciudadanos ejerciendo unos derechos, y si abusan de los derechos, pues el Estado actúa dentro de sus reglas, incluido llevarlos a la cárcel si cometen delitos, por supuesto. Pero eso son cosas de la policía, de las policías, no de las fuerzas militares. Entre otras cosas, la Comisión Interamericana nunca habla del Ministerio del Interior en el informe. Todo el mundo dice que pase en el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. No, dice que no es conveniente que esté en el Ministerio de Defensa porque eso la hace actuar con una especie de doctrina militar que se vuelve riesgosa para las actuaciones de la policía. Ahora aquí la gran pregunta es, ¿debe el gobierno acatar las recomendaciones de la CIDH, señor Cadavid? Porque también algunos sectores dirán, bueno, ¿para qué se pertenece a un organismo si finalmente de pronto no se escucha lo que dice? Marta, si el sistema estuviese concebido para que las recomendaciones fueran vinculantes, pues tendría que acatarlas. Pero yo lo decía hace unos minutos, son recomendaciones. Y el Estado colombiano, dentro de su gobierno, dentro de su decisión, dentro de su soberanía, revisará si acoge algunas, revisará si rechaza otras, y yo creo que eso no lo hace un Estado paria ante el mundo, como lo mencionaba hace unos minutos. Quiero decirle además al doctor Héctor Riveros que yo en ningún momento he dicho, yo conozco el estilo de debate o de conversación de él, en ningún momento he dicho que cuando el Estado, la fuerza pública deben hacer presencia para disuadir o, digamos, recuperar la circulación, el libre derecho de circulación, entonces es que estamos hablando de que hay que ir a atacar guerrilleros, ¿no? Yo creo especialmente en este caso, sobre la definición o la recomendación de sacar a la policía del Ministerio de Defensa, que eso no resuelve ningún inconveniente. Por el contrario, yo creo que aquí el problema no es en qué ministerio esté la policía, es de cuánta es la intensidad de la criminalidad que hoy existe. Y la Policía Nacional, para el caso nuestro, tiene varias unidades, el doctor Rivero lo sabe, la ciudadanía también lo puede conocer, los de antinarcóticos, porque tenemos un gran problema, pero tenemos también los de seguridad ciudadana, formados con otras actitudes, pero tenemos también los de la policía ambiental, y tienen otras actitudes. Entonces yo creo que el problema no se resuelve diciendo que la policía, por estar en el Ministerio de Defensa, tiene una doctrina militarista que no lo es, y ahí están los hechos, ni más faltaba, depende también de si se va a resolver el problema diciendo a qué ministerio pertenezca. Yo creo que eso es un gran error
y coincide esa recomendación con la petición de los miembros del paro. ¡Qué casualidad! Otra coincidencia entre la Comisión Interamericana y los pedidos de los miembros del Comité del Paro y de la agitación en las calles. Ahora, el gobierno dice que el informe no defiende por igual los derechos de todos los colombianos. ¿Esto es así, Héctor? ¿Usted qué piensa? Esa sí es una manifestación de ignorancia de los funcionarios que lo han dicho, porque es que la Comisión Interamericana de Derechos tiene claro que su interlocutor es el Estado. Es que, insisto, el gobierno y mucha gente actúa como si estuviéramos en un conflicto armado. Entonces dice, ay, ¿por qué me dice a mí? ¿Por qué no le dice a ellos? No, es que no estamos hablando de dos partes iguales, estamos hablando de una sola, que se llama Estado, que tiene la obligación de proteger los derechos de todos los colombianos, como dice el presidente de la República, no de unos y de otros, sino de todos. Claro, ¿quién tiene la obligación de proteger el derecho de las personas a las que se les impide ir a trabajar, por ejemplo, porque hay un bloqueo? El Estado, el gobierno colombiano. Él es el que está incumpliendo con su deber de adoptar las medidas que le da la Constitución y la ley para garantizarle a los ciudadanos que puedan transitar libremente eventualmente por una vía, y a su vez tiene que sopesar el instrumento que utiliza para garantizarle también el derecho a la protesta a las personas que quieran protestar. Todas son obligaciones del Estado, y yo insisto, aquí tenemos que quitarnos de la cabeza, nos está haciendo mucho daño haber tenido 50 años de conflicto armado y siempre estar entonces pensando que estamos hablando entre parte y contraparte. No, tenemos un Estado que tiene la obligación de protegernos a todos los colombianos. A los que quieran protestar, tiene que garantizarles su derecho a la protesta. A los que no quieran protestar y quieran ejercer otras actividades que se puedan ver afectadas por la protesta de los unos, pues también tiene que garantizarles su derecho. Y si esas afectaciones son irrazonables y desproporcionadas, tiene todo un catálogo en la Constitución y en la ley para utilizar legítimamente la fuerza dentro de la ley, sin dispararles, sin torturarlos cuando los detienen, sin desaparecer personas. Bueno, unas reglas que parecieran básicas en una sociedad civilizada. Es que por eso yo digo, esa pregunta de si las recomendaciones son obligatorias o no, pues en 40 recomendaciones de las 42, pues esa pregunta no es pertinente, porque es que son cosas de sentido común, además de que están en todas las normas, pues están en las leyes del catolicismo, pues no matar y etcétera, ese tipo de cosas, eso está prohibido en todas partes. Ahora, unas discusiones como la de si el Ministerio de Defensa si la policía debe o no salir de la estructura del Ministerio de Defensa, evidentemente es una decisión política que deben tomar los colombianos y que yo creo que va a formar parte de la discusión de la próxima campaña presidencial. La verdad es que este gobierno pues ya se le acabó prácticamente su periodo, le queda un año, ni aún si quisiera a promover esa decisión tendría tiempo de hacerlo. Y solo una cosa para el doctor Cadavid, esto de que el Ministerio de Defensa, la policía no esté en el Ministerio de Defensa, no es una cosa que se inventó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una discusión académica larguísima, hay libros, hay tesis de grado, hay un montón de investigaciones, hay un montón de comparaciones de las estructuras de las policías de unos países con la de Colombia que recomiendan eso. No todos están de acuerdo. Hoy leí un trino, por ejemplo, del doctor Humberto de la Calle, que decía que no estaba de acuerdo con que la policía tuviera que salir del Ministerio de Defensa e irse al Ministerio del Interior. Hay opiniones y las podemos dar los colombianos sin necesidad pues de estar simplemente negando la necesidad de dar esa discusión, que porque la dijo la Comisión Interamericana, que algunos la ven como un foco de comunistas. Señor Cadavid, ¿y su opinión sobre lo que dijo el gobierno? Bueno, aquí hay un tema muy claro, y es que noto además una contradicción al doctor Riveros. Él dice, el Estado colombiano tiene las herramientas en la Constitución y en la ley para poder disuadir, controlar el orden público, pero le quiero decir, doctor Riveros, a usted, Marta, la opinión, que por ejemplo en el punto o numeral 29 del informe de la Comisión reprocha y lo presenta a manera de denuncia que haga uso de la asistencia militar. Así lo expone. Pero lo que les quiero decir es que la asistencia militar es una figura legal que está en el Código de Policía
que es una ley de la República que fue avalada por la Corte Constitucional y que cuando se hizo uso de esa facultad que tiene el gobierno de Colombia, el Ejecutivo, entonces a la Comisión le parece que eso es un motivo que hay que denunciar. Esos son los puntos, doctor Rivero. Esos pequeños detalles donde usted nos acaba de decir que existen los mecanismos, pero cuando se utilizan, a la Comisión le parece que eso es sujeto de reproche. Entonces, yo sí creo que hay un fuerte desequilibrio. Así la Comisión no estuviera ejerciendo una función jurisdiccional, ni de sanción, ni de condena, pero le hace mucho daño a la legitimidad del sistema interamericano plantear un documento en donde desconoce elementos de la Constitución como el que les acabo de mencionar, en donde es insistente o hace un mayor énfasis en decir que hay una estigmatización contra los manifestantes, en donde dice además, o más bien omite en gran parte, hacer referencia a la violencia y al uso de la violencia por parte de civiles que no estaban dentro de la manifestación pacífica, que no eran manifestantes pacíficos y que por el contrario tenían toda una estructuración para acercar ciudades como lo hicieron en la ciudad de Cali, por ejemplo, y otras. Ustedes conocen los números de muertes y de bienes o de destrucción de bienes públicos y privados. Luego la ciudadanía no estaba esperando un fallo, tampoco. No tenía por qué hacerlo, pero sí estábamos esperando con alguna luz de ingenuidad que por lo menos hubiese un informe que guardara equilibrio y atendiera las voces de todos los sectores del país, no de algunos con los que además aparecieron tomándose foto en el Hotel Tequendama, que me parece que manda otro mensaje desastroso, pero bueno, ya será otra evaluación. Otra evaluación en otro momento. Muy interesante el análisis y el debate que tenemos en estos momentos en sala de prensa. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Héctor Riveros, gracias por estar con nosotros. Gracias, Marta, por la invitación. Doctor Hernán Cadavid, gracias también por su tiempo aquí en sala de prensa. Marta, gracias a usted, a la audiencia y al doctor Riveros. Gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene él en su radar. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo, adelante. Hola, buenas noches. Hoy queremos hablar de política aquí en el radar en sala de prensa de Noticias Caracol Ahora. Y hablamos de política porque una decisión de la justicia puede ser muy importante en la carrera presidencial del año entrante en Colombia. Estoy hablando de la decisión de la Fiscalía de archivar una vieja investigación del año 2014 que adelantaba contra David Zuluaga, el hijo del exministro de Hacienda, ex senador y ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, por su presunta participación en actividades ilegales con el hacker Andrés Fernando Sepúlveda para favorecer la campaña política de su padre, Oscar Iván Zuluaga, en 2014, cuando se enfrentó a Juan Manuel Santos, que a la postre fue reelegido. ¿Cómo es la historia? La historia proviene de un testimonio que rindió el hacker Sepúlveda ante la justicia, donde acusaba a David Zuluaga de precisamente haberle propuesto y haberle pedido que a través de sus interceptaciones o seguimientos al proceso de paz que en ese momento adelantaba el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC, obtuviera insumos para beneficiar la campaña de su padre, Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, en detrimento de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Esto causó que se abriera investigación en su momento y causó un gran escándalo en la campaña, un escándalo tan grande que a pesar de que en primera vuelta Zuluaga había ganado con 7 millones de votos sobre Juan Manuel Santos, en segunda vuelta cambia la tendencia y Juan Manuel Santos es reelegido por los colombianos. Este escándalo afectó bastante la campaña del Centro Democrático y por eso hoy están saliendo a cobrar. ¿Qué dijo la Fiscalía? Primero, que han pasado más de 7 años desde el comienzo de la investigación y no ha avanzado. El plazo máximo para que se determine si se archiva o si se inicia una investigación formal o avanza en un proceso son 2 años. Por supuesto que están más que vencidos los términos. Y lo otro es que el hacker Sepúlveda se negó a seguir declarando en este proceso, lo cual hace que sin testigo, el único testigo que había, pues simplemente cese la acción penal.
Las implicaciones políticas. Primero, un comunicado de Oscar Iván Zuluaga donde obviamente sale a cobrar, a defender su inocencia, a cobrar sus 7 millones de votos en 2014, a defender a su hijo y sobre todo, y ojo a esto, en recordar que hay otros asuntos más importantes que hoy tienen en sus manos y en su mente los colombianos que deben ser atendidos de manera inmediata. Para algunos analistas, esta sin duda es la puerta de entrada de Oscar Iván Zuluaga de manera definitiva a la contienda electoral del año entrante. Zuluaga había dicho recientemente que él no pensaría en ninguna aspiración política hasta tanto se solucionara el asunto de su hijo. Ya solucionado, se abre la puerta no solamente para que sea precandidato del Centro Democrático, en compañía de otros nombres como Paloma Valencia, Rafael Nieto Loaiza, María del Rosario Guerra, María Fernanda Cabal, entre otros, sino que hay algunas voces, incluso dentro de su partido, que dicen que debido a su peso específico, debido a su importancia en la política nacional, debería ser proclamado candidato sin necesidad de medirse con otros aspirantes del sector de la derecha en la política del país. Gracias, Ricardo, por este informe de su radar. Hasta aquí, Sala de Prensa, pero sigan conectados que ya inicia Signo Pesos. Buenas noches.